Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa Sella en Contexto con el tema del Sistema Nacional Anticorrupción y bueno, hemos querido tocar un poco el contexto y de lo que significa la corrupción y bueno, mencionamos que tenemos a dos expertos y no solo expertos, sino pues, activistas prácticamente, o sea, activos en promoción de este tema. La red que ustedes forman parte, de la que ustedes forman parte, tiene mucho tiempo trabajando y ha hecho una propuesta, tiene una propuesta consensuada, son, según entiendo, 40 instituciones, quizás hablar 2 minutitos de la red para que veamos el tamaño de lo que esto significa. No crean que nomás es Mauricio y Lulú por acá, sino que realmente hay toda una cantidad de gente detrás muy importante. Entonces, para saber de qué significa este sistema, si realmente puede ayudar o no, si es la panacea, o bueno, no es la panacea, pero sí es un empujón. ¿Qué es la red? La red es un conglomerado de instituciones académicas, de instituciones públicas, autónomas, y de organizaciones sociales con experiencia probada en algunos de los ejes de la rendición de cuentas, ¿no? Transparencia, responsabilidades, control, seguimiento, monitoreos, observatorios, ¿no? de gobierno, del ejercicio de gobierno. Y es un esfuerzo que surge aquí en el CIDE, en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, a partir de un proyecto de investigación, a partir de un diagnóstico del cual se hizo para saber cómo estaba la rendición de cuentas en México. Se hizo este diagnóstico, que ustedes lo pueden consultar en www.rendiciondecuentas.org.mx, y ahí dijeron, bueno, pues ¿qué hacemos?, ¿no? Hasta aquí está el diagnóstico, ya sabemos cuáles son los avances, cuáles son los retos. Entonces se creó este espacio de deliberación, de propuesta para, siguiendo el canon de políticas públicas, hacer una ruta para pues, resolver el problema que estaba diagnosticado. Entonces, esto surge en el 2011, desde entonces se ha estado trabajando en cómo acercarnos a estas modificaciones institucionales y normativas que mejoren la rendición de cuentas en México, y paralelamente ha habido un ejercicio de deliberación, de consenso, de consulta y de movilización de estas organizaciones junto de la mano de las instituciones públicas, lo cual pues es un esfuerzo pues poco común en México, porque siempre ha habido como una desconfianza natural con todo lo que tenga que ver con instituciones, ¿no? O muchas veces los académicos pues no se acercan o no se van más allá de los cubículos para compartir los hallazgos de sus investigaciones. Entonces, con esta combinación de esfuerzos hemos llegado a una propuesta que cayó en un momento ideal para la exigencia, porque nos encontramos en un momento de crisis de legitimidad. Entonces se propone este Sistema Nacional Anticorrupción, que ha sido también ya presentado a algunos integrantes de fuerzas políticas, hemos logrado esa interlocución también, y bueno, pues que se está detallando cómo se debe de aprobar este sistema. No quiero abundar en las particularidades del sistema porque me gustaría que lo hiciera el doctor Merino, pero lo ideal es que este sistema pues siente las bases institucionales y normativas para lograr cambiar comportamientos y lograr mejoras institucionales concretas. Hay mucha gente que dice otra burocracia más burocracia, y burocracias caras además, porque son carísimas en México. Pues es que no es una burocracia más, es como las piezas esenciales para lograr enfrentar el grave problema de la corrupción. Es como queremos. Sí, solo sí se aprueba como se está planteando. Sí, la red ha trabajado mucho, Enrique, desde antes de fundarse, ya existía, digamos, informalmente, por así decir. Después adquirió forma formal, pues, jurídica. Sí. Pero ha trabajado mucho en una secuencia, y esto quizás es interesante tomar este espacio para contarlo. Es decir, una secuencia que va desde el diagnóstico hasta la construcción de propuestas normativas y operativas para ir construyendo los escalones que nos lleven a tener un país con rendición de cuentas, es decir, con honestidad, sin impunidad, con probidad, con mayor eficacia, pero eficacia de la buena, no la eficacia que condiciona su cumplimiento a tener más poder. En este sentido, hemos avanzado muchísimo en materia de transparencia. Cuando todos estos estudios iniciaron, pues estábamos apenas
soñando, ¿no? Con la idea de que hubiera al menos una cosa de transparencia. Ha cambiado mucho el país en ese sentido. Ha habido reformas en 2003, en 2006, 2007. Hubo una reforma muy reciente, apenas en 2014, muy poderosa, a la Constitución para acabar de consolidar a la transparencia y el acceso a la información como derechos fundamentales de las y los mexicanos. Entonces, digamos, hay caminito andado, creo que vale la pena decirlo. Sin duda. Y sobre esa experiencia, sobre la base de la colaboración de ya 75 organizaciones distintas. Uy, yo dije 40, imagínate. No, 75. 75. En 22 entidades de la En República. 22 entidades. O sea, sí es una cosa que ha generado un debate intelectual, no un debate, sí, de compromiso, pero basado en estudios, basado en diagnósticos, basado en propuestas concretas. No es una formulación, digamos, no quiero sonar chocante respecto a otras formas de organización social, pero no es una organización que se vincula a una sola causa momentánea, sino que se relaciona con el estudio de una política pública y sobre esa base ha venido construyendo su actuación. Bueno, llegamos a la conclusión hace pues, un par de años más o menos, de que la transparencia estaba muy bien y era una de las pautas centrales de nuestra política pública, pero que si no se hacía acompañar de una política completa de rendición de cuentas, y esta a su vez no estaba afincada en el combate a la corrupción, la propia transparencia iba a acabar pagando los costos. Es decir, sabemos que la transparencia se puede convertir muy rápidamente en una negación, por ejemplo, cuando no hay archivos, cuando no se esconden los papeles, cuando no hay exigencia de que se documente lo que se hace, cuando no hay una exigencia, una responsabilidad, cuando no se documenta lo que se hace. Y además más frustración cuando sabes que todo esto pasa y no puedes hacer nada para corregirlo. Exacto, ¿no? exacto. Todavía se vuelve una... Bueno, esto yo creo que ha potenciado la demanda social por honestidad o en contra de la corrupción, justo porque hoy tenemos mucha más información que antes, porque hoy la prensa está documentando muchos más casos de corrupción, donde antes era oscuridad plena. Y bueno, afortunadamente hemos logrado mantener este nivel de colaboración intelectual y social para llegar a una propuesta que ahora estamos haciendo a los distintos actores políticos para construir un sistema nacional anticorrupción. Bueno, pues sí, a mí me parece que sería muy importante platicar un poco de esto, del sistema mismo, porque el presidente Peña Nieto, desde antes de tomar posesión, ofreció algo así, quién sabe qué ofreció, pero algo de lucha real contra la corrupción, y fue una de esas promesas incumplidas que se quedaron ahí fuera del Pacto por México y tal. Entonces aparentemente iba a haber mucho de esto y de repente pues parece que no tanto. Y bueno, aquí está la propuesta. ¿En qué consiste este sistema? Mira, yo creo que es relativamente fácil de explicar. Parte de tres premisas que son importantes antes de entrar a las tripas, ¿no? Sí, claro. La primera premisa es que la idea de combatir a la corrupción persiguiendo corruptos es una idea equivocada. Es decir, uno debe perseguir a los corruptos y debe castigar a los corruptos, pero si solo hace eso, si no hace más que construir un sistema punitivo, es decir, que castiga a los corruptos, lo que tú quieras, los mete a la cárcel, los inhabilita, los deja fuera de cualquier puesto para el resto de su vida, los multa, todo lo que quieras, pero si solo haces eso y no modificas las causas que generaron el espacio de corrupción, entonces pues vas a multiplicar la persecución de los corruptos si es que lo haces bien, suponiendo que lo haces bien, suponiendo que no hay impunidad incluso. Y las causas se van a quedar intactas. Entonces eso hay que cambiarlo. La segunda es que no puedes modificar las causas si no generas un sistema de precedentes y de inteligencia institucional que te permita saber en dónde está el muerto. O sea, la retiro porque estamos en un ambiente nacional en que este tipo de metáforas no valen. ¿En dónde está el problema? Sí. Sabemos que las licitaciones, por favor, generan enormes actos de corrupción. Claro. Sabemos perfectamente que las dotaciones de autoridad para entregar, por ejemplo, licencias de construcción generan enormes espacios de corrupción. Sabemos sobradamente que la asignación de recursos públicos a partir de vínculos políticos
generan enormes espacios de corrupción, clientelas, grupos de poder que ahora están desatados con las campañas políticas, dicho sea de paso, que están por iniciarse. En fin, sabemos, porque hay inteligencia institucional, es decir, dónde están los procedimientos, dónde están las decisiones que están generando la mayor cuota de corrupción. Y sin embargo, hacemos como si no pasara nada. Entonces hay que inyectar inteligencia institucional y modificar esos espacios en donde la corrupción se está realizando. Son reglas de operación, son formas de hacer las cosas, controles por aquí, otros por allá. Okay. Y por tanto, la tercera condición es que haya pesos y contrapesos. Claro. Si tú le dejas toda esta tarea a un solo individuo o a un grupo de individuos, a un solo órgano, pues corres el riesgo de que este órgano se politice y se vuelva feroz, que acabe siendo un instrumento de poder y ya. Entonces necesitamos pesos y contrapesos, no un órgano, sino varios que se vigilan, se contrapesan unos a otros. Ok, nos vamos a tener que ir en un corte en medio minuto, entonces quizás redondear un poco lo de las premisas, Lourdes, si quisieras, para entonces pasar a la estructura en el último bloque. Hay suficiente evidencia que muestra que crear un órgano anticorrupción, como un órgano único dedicado a perseguir corruptos, es un gran fracaso. Porque además está de moda esto de las agencias anticorrupción. En Europa ha habido una cantidad, y en Europa del Este una cantidad de órganos anticorrupción que sí, pues están ahí. En América Latina también tenemos el caso peruano, ¿no? Pero pues, no funcionan. Argentina, ¿no? Que sirven, lo que es peor, para legitimar la corrupción. O sea, lo peor que puede pasar, ¿no? Además de que cuesta, además del esfuerzo, legitima la corrupción. Entonces, si se va a crear algo, y en eso hemos platicado mucho, celebramos que no haya pasado la propuesta inicial, la verdad, mejor que se apruebe en todas sus aristas. Sí, ¿no? La propuesta inicial del presidente, ¿no? Sí, que venía así. Que además se trata también de hacer que funcione lo que ya está. O sea, tampoco es crear una cosa aparte, ¿no? Bueno, si me permites, entonces ahora sí nos vamos a corte y entramos al mero mole. Okay. Seguimos con ustedes, estamos en Seguí en Contexto, volvemos. ¿Puedo tomar